muestra esta imagen? ¿Qué ven acá? Una casa, ¿no? O algo parecido. Yo por lo menos veo una casa. Ahora quiero compartir con ustedes otras respuestas. Una trompa de un avión en el aire, la corona de un rey, el cielo estrellado. Diferentes. No solo distintas de la primera nuestra, sino que diferentes entre ellas. Bueno, estas son respuestas dadas por chicos de 5 o 6 años. Son respuestas que perfectamente pueden dar sus hijos, sus sobrinos o los chicos que tienen a mano en casa. Yo trabajo hace algún tiempo en Rodar el Cubo. Rodar el Cubo es una central de proyectos que tiene como objetivo capacitar a padres y educadores para desarrollar el ser creativo de los chicos. Plantear desafíos creativos con cosas de la vida cotidiana, con cosas que nos pasa todo el tiempo. ¿Quién no se ve identificado en esta situación? En un piquete, varado en el medio de la autopista y con un rock and roll en el asiento de atrás. Bueno, acá podemos tomar dos caminos. Nos podemos transformar rápidamente en padres intolerantes, que no es lo más divertido, uno se pone nervioso, no da. O podemos hacer preguntas que despierten la imaginación. Podemos empezar con, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si la lluvia cae en colores, por ejemplo? La lluvia rosa cae cuando la gente está triste. La lluvia violeta cae de la escuela para que todos los compañeros piensen. La lluvia negra cae en la ciudad de muchos colores para que la gente se ponga contenta y no se aburra. También se me ocurre que en la ruta hay muchos árboles. Entonces, si el árbol que da manzanas se llama manzano, ¿cómo se puede llamar el árbol del que brotan amigos? ¿O el árbol de las buenas noticias? ¿O al revés? ¿Cómo son los frutos del árbol de los miedos? Ustedes imagínense que nosotros le podemos proponer a nuestros chicos un montón de cosas, pero son las respuestas de ellos las más interesantes. Otro lugar temido y difícil para compartir entre adultos y niños, entre padres e hijos, son las salas de espera. En este caso es la sala de espera de un aeropuerto, pero todas las salas de espera funcionan más o menos de manera parecida. Claro está que ya vimos los aviones despegar, subimos y bajamos las escaleras mecánicas varias veces, compramos chocolates en el free shop, nos comimos los chocolates del free shop, ya no sabemos más qué hacer. Bueno, yo les propongo que diseñen su propio aeropuerto. ¿Qué tiene su aeropuerto que no tiene el aeropuerto común, el que está establecido? ¿Atiende algunas necesidades que todavía no están cubiertas? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Con qué materiales se puede hacer? Así salen ideas maravillosas, como spa y peluquería gratis en las salas de espera. Si se fijan, hasta los pepinos tienen. Pistas de carreras de autos, como para divertirse. Piletas de natación. Salones con nieve para jugar. Y hasta un cuarto del mundo para elegir el destino, tu destino favorito, el destino que es para vos. Esto, por supuesto, no se limita solo al aeropuerto. Podríamos rediseñar perfectamente la sala de espera del dentista, que es tan temida, o la cola del banco, que es bastante aburrida y necesitamos, creo que no le viene mal un rediseño. Otro lugar común de las familias con chicos son los fines de semana que programamos en la costa o en algún campito para tirarnos panza arriba, sin hacer nada, descansar, y a veces nos llueve todos los días. Ocurre. Yo con esto les propongo 5 minutos. 5 minutos al aire libre de excursión. Estoy un poco loca, sí, pero pruébenlo. El objetivo, por supuesto, no es enfermarse. Nos luqueamos, nos vestimos, paraguas, piloto, campera, todo lo necesario. Y salimos con una consigna, que puede ser escuchar las gotas de lluvia al caer en las diferentes superficies, o probar distintas maneras de cruzar los charcos, o simplemente ver las caras de las personas cuando nosotros estamos haciendo esto. Esto es, además de reeditar y resignificar, darle un nuevo sentido a un día de lluvia, es una vivencia que se pierde la gente que realmente se queda dentro de su casa y no lo vive. Otro momento difícil en mi casa por lo menos, les cuento mi experiencia, es cuando se corta la luz. Cuando se corta la luz nada se puede hacer. Yo pregunto, ¿la diversión funciona a electricidad? Parece que sí. Bueno, yo llevo esa idea al extremo. ¿Qué pasa si se corta la luz justo el día de tu cumpleaños? Y hay que festejarlo. Hay que hacer todo lo que normalmente hacemos en los cumpleaños. Pensar en actividades, pensar en los invitados, en la recepción, en la comida, en la torta, en las velitas.
pero sin luz. Otra cosa que podemos hacer es pensar en celebraciones y festejos alternativos, distintos, que no existen, pero que perfectamente pueden existir. Por ejemplo, el Día de los Científicos, el Día de los Aviones o el Día de los Fideos con tuco. Lo bueno es elegir ese, el más inverosímil, el más distinto, y hacerle preguntas. ¿Qué día lo ubicaríamos en el calendario? ¿Cómo lo festejamos? ¿Es un festejo que es nuestro, solamente local, o lo compartimos con otras personas o con otros países del mundo? ¿La gente se viste de alguna manera en especial? ¿Cantan canciones alusivas? ¿Comen algo? Las preguntas se imaginan que son infinitas como la imaginación de sus hijos. La idea que les propongo hoy es simple, que como adultos se amiguen con el juego, que lo incorporen, que pongan la acción, su cuerpo y su mente en el jugar, porque cuando jugamos, transformamos el mundo. Y ahora, si yo les muestro esta imagen, ¿qué ven? Muchas gracias.